Bueno, entonces vamos a ver hoy día el, el problema de calendarización. O sea, vamos a tratar de resolver este problema con búsqueda tabú. Recordemos que la búsqueda tabú es... a ver, esperen un segundo. Uy, vamos a tener que... Voy a tener interrupción. Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos, habíamos visto que la búsqueda tabú daba solución a problemas de optimización combinatoria, donde el espacio de solución eran del tipo de expresión combinatoria. Entonces, este es un problema con estas características. Consiste este problema en calendarizar en una máquina una serie de trabajos. Esta máquina tiene la característica de que, bueno, que tiene capacidad ilimitada y que pueden recibir en el trabajo, los cuales lo vamos a denotar con I, tiene asociado, eh, por cada trabajo, va a tener asociado un costo. Asociado un costo. Un costo de penalización por retraso, o sea, cada trabajo que vaya a empezar y se ve demorado, esto va a generar un costo de penalización. Y también va a tener un costo de actualización, o sea, de pasar de un trabajo a otro, eso también va a tener asociado un costo. Entonces tenemos 3 trabajos que son presentados a una máquina. Cada trabajo tiene una duración T sub I, cada trabajo I tiene una duración T sub I en unidades de tiempo, y también tiene una penalización. Disculpen, estoy con la misma máquina, lo tendría que haber hecho con distintas máquinas para que no me pase esto. Tengo que suspender cada vez que ingresa alguien para admitir. Pero creo que ya deben estar todos. Entonces, tenemos, ¿no es cierto? En el trabajo, cada trabajo tiene asociado un tiempo de duración, un costo de penalización y también un costo de actualización para pasar de un trabajo a otro. El problema en sí consiste en ordenar esos trabajos para que trabajen en esa máquina de tal manera que el costo de actualización y el costo de penalización sea mínimo, o sea, lograr un menor costo. Entonces, lo que se va a hacer es generar 2 trabajos falsos o ficticios. Si tenemos n trabajos, vamos a generar un trabajo 0 y un trabajo n más 1, cuyo tiempo de duración va a ser 0 de ambos. Y el costo de penalización, tanto del trabajo 0 como el trabajo n más 1, también va a ser 0. Lo que sí, el costo de actualización, de pasar del trabajo 0 a un trabajo J y pasar de un trabajo J a un trabajo N más 1, sí va a tener asociado un costo. Ese costo se le va a llamar costo de actualización, va a ser el de pasar del 0 a un trabajo J, se le va a llamar costo de puesta inicial o de puesta en marcha de la máquina. Y el pasar desde el trabajo I al trabajo N más 1 sería el de limpieza de la máquina. Esos trabajos se van a ubicar uno al principio y otro al final. Vamos a darle ingreso a otro alumno. Entonces, eso es una solución para ese problema de calendarizar en el trabajo. Podría, o sea, se va a tener esta representación. Una representación de forma vectorial donde, de n componentes, donde tendremos acá el trabajo 0 y acá el trabajo, este es el de puesta en marcha de la máquina y este de limpieza de la máquina. Y acá estarían los n trabajos, donde P sub I es el índice del trabajo que está ubicado en la posición I. O sea, este trabajo sería acá, que el P sub 1 está ubicado en la posición 1, el P sub 2 en la posición 2 y así sucesivamente.
Entonces, el objetivo es minimizar la suma de los dos costos, el costo de penalización y el costo de actualización. Que, bueno, que también, no sé si lo aclaré, son lineales, ambos son de tipo lineal. Entonces, vamos a construir la función objetivo. Esa función objetivo va a ser la suma de los dos costos. Y lo que vamos, nuestro objetivo va a ser minimizar esa función objetivo. Entonces, la función objetivo se define como la suma del costo de penalización o de demora más el costo de actualización en la calendarización. ¿Cómo es el costo de demora? El costo de demora no va a ser otra cosa que la sumatoria de I desde 1 hasta N de la demora del trabajo P sub I por la penalización del trabajo P sub I. ¿Cómo se va a calcular la demora del trabajo P sub I? Bueno, la demora del trabajo P sub I va a ser la sumatoria de los J que van desde 1 hasta I menos 1 de los tiempos de los trabajos P sub J. O sea que sería la demora en que el trabajo P sub I inicie va a ser la suma de los tiempos que han ocupado los trabajos anteriores. O sea, esto no es otra cosa que la suma de los tiempos de los trabajos que están anteriores a él. Por eso dice I menos 1. ¿Ven? Esta es la suma de los tiempos de los trabajos que están anteriores a él. Y este I va a ir desde 2 hasta N porque se supone que la demora del primer trabajo es 0, porque se inicia inmediatamente. Bueno, por otro lado, bueno, esto que está acá lo podemos ver en la siguiente. Acá, por otro lado, tenemos que vamos a resolver entonces este problema con búsqueda tabú. Para eso debemos presentar una solución inicial. Esta solución inicial va a ser constructiva, o sea, vamos a tener en cuenta una heurística. Vamos a considerar que, por ejemplo, el trabajo I va a estar antes que el trabajo J si esto que se llama radio, el radio del trabajo I es mayor que el radio del trabajo J. Eso ya vamos a ver cómo se calcula. Bueno, pero acá lo estaba diciendo, es el tiempo de duración del trabajo I. Por ejemplo, el radio del trabajo I será el tiempo de duración del trabajo I dividido en la penalización de ese trabajo. Bueno, después, bueno, acá se conoce en este problema la solución óptima, que sería esta, pero en la mayoría de los casos no la conocemos. O sea, que nosotros vamos a trabajar en busca de esa solución óptima. Vamos a considerar el trabajo 0 y el trabajo 6, que sabemos que son trabajos falsos, no los vamos a considerar en la solución, o sea, en la representación de la solución. O sea, que en vez de poner así, las soluciones las vamos a poner así. ¿Saben? Que serían la calendarización de los 5 trabajos, o sea, de los N trabajos. Fíjense, en este caso vamos a considerar que son 5 los trabajos, son 5 los trabajos, y fíjense cómo vamos a leer esto. Acá vamos a leer que el trabajo se comienza con el trabajo 2, después con el trabajo 1, después con el trabajo 4, después el 3 y finalmente el 5. Esta sería una solución a este problema de calendarización. Entonces, para elegir la solución óptima o ir en búsqueda de esa solución, lo que vamos a hacer es calcular la función objetivo de cada uno de los calendarios que vayamos tomando. Entonces, primero construimos la solución inicial. Bueno, antes de eso quiero aclararles que para las restricciones, para construir la lista tabú, vamos a considerar del cuadro de Laguna que vimos ayer, la restricción 2 o el criterio 2, que es el que le impide al trabajo I volver a la posición I o al trabajo J volver a la posición J. ¿Está bien? O sea, recuerden que es uno, o sea que ya sea el trabajo I, si ya estuvo en la posición I, no puede volver por una cierta cantidad de iteraciones, que será la longitud de la lista tabú. O si el trabajo J estuvo en la posición J, no puede volver a esa posición. Bueno, estos serían las tablas con las cuales vamos a partir, o sea que estos serían datos, en el caso de una evaluación, estos serían los datos. Esta sería la tabla de lo que serían las duraciones de los trabajos y de las penalizaciones. Y acá tenemos otra tabla que serían los costos de actualización. Entonces, veamos cómo se leerían estas tablas. Por ejemplo, acá tenemos el trabajo 1, cuya duración es 3 unidades de tiempo. Y la penalización por demora es de 700 por unidad de demora, de tiempo de demora. Este es el radio. El radio es
siguiendo. El trabajo 2 demora 4 unidades de tiempo y el costo de penalización por demora es de 800. El trabajo 3, 1 unidad de tiempo, el costo es 100. Bueno, y el radio es este. El trabajo 4 demora 4 unidades de tiempo, casualidad, demora 4 unidades de tiempo y duración 300, penalización 300. Y el trabajo 5 demora 5 unidades de tiempo y tiene un costo de penalización de 200 por unidad de tiempo que se demora. Cuando se calculan los radios y teniendo en cuenta el criterio de la heurística de construcción de la primera solución, quedan ordenados los trabajos de la siguiente manera. O sea, primero se va a ejecutar el trabajo 5, después el trabajo 2, el 4, después el 3, después el 2 y después el 1. Quedan en ese orden. Eso es por el criterio de construcción de la primera solución. Si no, podría haberse elegido cualquier solución inicial. Entonces ahora acá analicemos cómo vamos a calcular la función objetivo. O sea, a esta primera solución le tenemos que calcular la función objetivo. Recuerden que la función objetivo es esta. Entonces debemos aplicar cuyas fórmulas de cada una de estas funciones son estas. Entonces, teniendo en cuenta estas tablas, fíjense, ¿cómo se calcula el D sub pi? O sea, que sería el costo de demora. El costo de demora sería, teniendo en cuenta que acá tengo el trabajo 5, es el primero que empieza. Entonces, se calcula como la sumatoria, fíjense, de las demoras, hasta para empezar, y por la penalización. En este caso, como es el primero, no tiene demora. Y la penalización es 200. ¿Ven? Más. El segundo trabajo es el 4, pero el 4, para empezar, tiene que esperar hasta que termine este trabajo. Este trabajo tiene una duración, que es que es la demora que va a tener, de 5 unidades de tiempo. Entonces, ese 5. Por el costo de penalización del trabajo 4, que es 300. Más. ¿Me van entendiendo? Cualquier cosa, si no entienden, sigamos viendo el otro. Por ejemplo, seguimos con el trabajo 3. El trabajo 3 va a ejecutarse después del trabajo 4 y del trabajo 5. Entonces, el 3 va a tener que esperar cuántas unidades de tiempo y el tiempo que demora el trabajo 4 y el trabajo 5. El trabajo 4 demora 4, el trabajo 5, 5, entonces va a tener que esperar 9 unidades de tiempo. Esa es la demora. Esa es la demora que habla acá. Por la penalización del trabajo 3. La penalización del trabajo 3 es 100. Más la demora del trabajo 2, que va a ser todo el tiempo que va a tener que esperar para comenzar el trabajo 2. En este caso, el trabajo 2 tiene que esperar al trabajo 5, al trabajo 4 y al trabajo 1, que serían 10 unidades de tiempo. Por la penalización del trabajo 2, que es 800. Más el trabajo 1, que va a comenzar después de los otros trabajos. Se tiene que esperar el tiempo de ejecución de todos los otros trabajos, que son 14 unidades de tiempo, que serían todos estos tiempos. Por la penalización del trabajo 1, que es 700. Este 20.200 sería el costo de demora, o sea, el costo de penalización por demora. Para calcular el costo de actualización por calendarizar un trabajo después de otro, o sea, recordemos, bueno, por acá, no sé si lo aclaré, a ver, en la filmina anterior, el costo de actualización no es otra cosa que el costo que demora, o mejor dicho, o sea, es el costo de calendarizar el trabajo J, por ejemplo, el costo de S sub IJ no es otra cosa que es el costo de calendarizar el trabajo J inmediatamente después del trabajo I. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, acá, por ejemplo, este trabajo, recuerden que es el primer trabajo que se inicia, pero recuerden que hay un trabajo cero, que es ficticio o falso, que es el de encender, de puesta en marcha de la máquina. Entonces tenemos que poner acá el costo de calendarizar el trabajo 5 después del trabajo 0. Eso lo vemos acá en la tabla. O sea, en la tabla nosotros entramos acá y ubicamos. Este sería el trabajo anterior y este el trabajo que sigue. Entonces, calendarizar el trabajo 5 después del trabajo 0 sale 1400, que es ese 1400 que está acá. Después viene el trabajo 4. El trabajo 4 se
calendariza después del 5. Entonces acá se tiene que poner el costo de calendarizar el trabajo 4 después del 5. Entonces viene el 5 y después viene el 4 y acá tenemos el 1300. ¿Ves? Después el 3. El 3 se calendariza después del 4. Entonces del 4 nos vamos al 3 y sería el 800. ¿Ves? En este caso nos vamos al 2 después del 3. O sea que del 3 nos vamos al 2 y sería ese 1000. Y después nos vamos al 1, o sea, después del 2 nos vamos al 1, o sea que después del 2 nos vamos al 1 y sería ese 900. Y por último, este va a tener el costo de calendarizar el trabajo 1 con el trabajo N más 1, que era el de limpieza de la máquina, que es el trabajo ficticio 6. Entonces sería desde el trabajo 1 al trabajo 6, que sería 1000, que sería ese 1000. Y aquí obtendríamos el costo de actualización de 6.400. La función objetivo es la suma de esos dos costos. O sea, los sumamos y ese sería el valor de la función objetivo para esta solución. Bueno, eso tenemos que hacer para cada solución obtenida o para cada movimiento que hagamos. Recuerden que cuando la búsqueda tabú trabaja con los vecinos. O sea, una vez que tenemos esta solución, después vamos a calcular los vecinos de esta solución. Y vamos a tener que a esas soluciones aplicarle la función objetivo o calcularle la función objetivo. Y de ahí elegiremos el movimiento que sea más propicio, que sería el que minimice la función objetivo, porque estamos frente a un problema de minimización. Entonces, fíjense, para iniciar, la búsqueda tabú trabaja con un proceso iterativo. Entonces, para iniciar ese proceso iterativo, vamos a poner los valores iniciales. Este sería el pi sub 0, que sería la primera solución. El valor de la función objetivo para ese pi sub 0. Tenemos que definir la longitud de la lista tabú, que se acuerda que le dijimos que también se llamaba tenure, y que era la cantidad de iteraciones por la cual los movimientos quedan penalizados. Bueno, en este ejemplo consideramos 7, la cantidad de penalizaciones. Después tenemos que vamos a trabajar con vecinos. Por ejemplo, trabajemos con vecinos de distancia 1. Entonces, lo que vamos a hacer es construir tablas donde mostremos esta situación. O sea, por ejemplo, donde vamos a mostrar las sucesivas iteraciones, las soluciones, el valor de la función objetivo. Vamos a indicar si está en la lista tabú. Para eso vamos a construir estructuras. Por ejemplo, esta va a ser la estructura para la memoria tabú, que en este caso va a ser una matriz tabú, y donde va a reflejar el movimiento, o sea, perdón, el trabajo y la posición. O sea, sí, nos va a indicar, o sea, qué movimiento no podemos volver a hacer. O sea, los movimientos que van a ser prohibidos. Y para eso vamos a tener en cuenta, vamos a hacer una convención donde las columnas van a ser los trabajos y las filas van a ser las posiciones. Acá tengo esta rayita, es porque ya les voy a mandar el apunte, que tienen una columna de más, por eso la he tachado. Bueno, tenemos entonces todo lo que les estoy diciendo, lo que está siendo explicado acá, donde les dice que vamos a colocar la solución, vamos a calcular la función objetivo. Acá vamos a indicar mediante una marca o algún símbolo, por ejemplo un 1, indicando si es tabú o no. Y acá vamos a indicar mediante asterisco la mejor solución o la mejor solución admisible. Por otro lado, vamos acá, en la lista tabú, vamos a considerar 7 cuando el movimiento es tabú, en la posición del trabajo, que el movimiento es tabú. Vamos a aclarar también que vamos a trabajar con un criterio de aspiración de función objetivo. O sea que si vamos a tomar un elemento que es tabú, vamos a considerar el criterio de aspiración por función objetivo, o sea que dé la mejor función objetivo. ¿Qué otra cosa más? Bueno, aclararles que vamos a trabajar con dos tablas o con dos estructuras. Vamos a trabajar con la matriz tabú o con la memoria tabú, que es, acuérdense que es una memoria a corto plazo,
que nos impedía tener ciclos, o sea, entrar en ciclos, y nos facilita la diversificación. Y por otro lado vamos a incorporar otra memoria que ya habíamos hablado ayer, que es la memoria a largo plazo, que también se le llama memoria de frecuencia, que lo que me va a indicar es cuántas veces he estado en una determinada posición. Hay otra memoria más que en este ejemplo no la tenemos en cuenta, pero que se podría llegar también a agregar, que es la memoria de términos intermedios. O sea que la búsqueda tabú trabaja con tres tipos de memoria. La memoria de términos cortos, que es la memoria tabú, la memoria de términos largos, que es la memoria de frecuencia, y la memoria de términos intermedios, que se le llama de soluciones élites. Esta memoria lo que tiene son las mejores soluciones. Entonces, esta memoria me va a permitir intensificar. O sea, cuando yo utilice la memoria de términos intermedios o de soluciones élites, me va a permitir hacer búsqueda a lo profundo. O sea, intensificar la búsqueda. La memoria de frecuencia o la memoria de términos largos, esta memoria, como me dice cuántas veces he estado ahí, también me va a indicar los lugares en los cuales donde yo no he visitado, o yo no he estado, yo no he evaluado. Bueno, esas soluciones que no he evaluado me va a permitir elegirlas. O, por ejemplo, si quiero hacer una nueva corrida, porque la búsqueda tabú se caracteriza por sucesivas iteraciones, y después, si vemos que en un determinado N de iteraciones no hemos logrado una buena solución, podemos llegar a seguir buscando, haciendo nuevas corridas. Esas nuevas corridas pueden tomarse en cuenta para el valor inicial, por ejemplo, la memoria de términos largos, la memoria de frecuencia, y mirar los ceros, porque indicaría los lugares en los cuales yo no he estado, o sea, las soluciones que no he visitado. Entonces, de esta manera favorezco la diversificación. O sea, que tanto la memoria de términos cortos como la memoria de términos largos favorecen la diversificación. Y la memoria de términos intermedios o memoria de élite favorece la intensificación. No obstante, esta memoria, la memoria de frecuencia, si nosotros miráramos los números que son más grandes, o sea, donde indico que he estado muchas veces ahí y quiero seguir explorando esos lugares, bueno, ahí también podría trabajar con intensificación. Pero más la memoria de términos largos es para diversificar, mirando los ceros, que son los lugares en los cuales no he visitado. Bueno, ¿qué otra cosa más? No, creo que nada más. Bueno, miremos entonces ahora qué sucede. Esta es la primera solución que planteamos. Acá está el valor de la función objetivo que ya calculamos anteriormente. Bueno, ahora calculamos los vecinos de esa solución, que están a distancia 1. ¿Se acuerdan cómo se calculaban los vecinos? Se iban intercambiando los valores consecutivos, por ejemplo, el 5 con el 4, por ejemplo, el 4 con el 3, el 3 con el 2 y el 2 con el 1. Y ahí tenemos los 4 vecinos de esta solución primera, o sea, esta solución inicial. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora, esta sería la primera iteración, calcular la función objetivo para cada uno de estos vecinos. Y de ahí tenemos que elegir cuál de ellas es la mejor, o sea, función objetivo, o sea, la que se minimiza, la función objetivo. Si ustedes se fijan ahí, este valor es el menor de todos los valores de la función objetivo. Significa que el próximo movimiento va a ser este. Analizamos si no está aún. Como estamos comenzando el proceso, vemos que no está aún. Entonces, se puede seguir explorando, se puede elegir esta solución. Ahora vamos a ver cómo cargamos, teniendo en cuenta esta solución seleccionada, cómo cargamos las memorias. Fíjense, si nosotros nos movemos hacia esta posición, significa que esta solución ya no la podemos visitar. Ya no la podemos visitar por 7 iteraciones. Eso lo debemos dejar reflejado en la memoria tabú. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, este vecino se construyó intercambiando el trabajo 5 con el 4. Entonces, fíjense, el trabajo 5 no puede volver a estar en la posición 1 por 7 iteraciones. Y acá lo dejo reflejado. ¿Ven? El trabajo 5 no puede estar en la primera posición por 7 iteraciones.
el trabajo 4 no puede volver a estar en la posición 2 por 7 iteraciones. ¿Ven? El trabajo 4 no puede volver a estar en la posición 2 por 7 iteraciones. Así es como cargo la memoria tabú en este ejemplo. ¿Y cómo ahora cargo la memoria de términos largos o de frecuencia? Y bueno, miremos a la solución que estoy visitando ahora. Bueno, esta solución que estoy visitando, fíjense, yo estoy accediendo a la posición, por ejemplo, el trabajo 4 en la posición 1. Entonces, un 1, indicando que he estado una vez ahí. Y el 5 está en la posición 2, entonces lo pongo también un 1, indicando que el trabajo 5 en la posición 2 ha estado una vez. ¿Ven? Y así, a medida que voy recorriendo, voy cargando la memoria tabú y la memoria de términos largos. ¿Ven? Que acá están mostradas las sucesivas iteraciones. ¿Ven? Esta es la iteración que recién acabamos de mover, es esta, o sea, esta que 4, 5, 3, 2, 1. ¿Ven? Esta es la solución a la cual hemos arribado, que es la primera iteración. Y bueno, ¿qué hacemos? Nuevamente volvemos a generar los vecinos de distancia 1. Generamos los vecinos de distancia 1 y calculamos la función objetivo para cada uno de esos vecinos. Y vemos cuál es la mejor función objetivo, o sea, la que minimiza la función objetivo. También podemos identificar acá que este movimiento, fíjense que nos ha vuelto a dar como vecino la solución anterior, que es tabú. ¿Ven? Ahí indico que esta, por más que esta fuera una solución promisoria, o sea, que nos diera una buena función objetivo, no podemos ir porque es tabú. Entonces, elegimos la que da menor función objetivo, que es esta. O sea, que esta es la mejor admisible. O sea, esta es la que vamos a elegir, que es la que va a pasar a la segunda iteración. Y vamos a proceder a actualizar las memorias. Fíjense, la memoria tabú indica, por ejemplo, que este movimiento ya no se puede volver a hacer. Fíjense que si analizamos, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha intercambiado el trabajo 5 con el 3. Entonces, el trabajo 5 no puede ocupar la posición 2 por 5 iteraciones. ¿Ven? El trabajo 5 no puede ocupar en la segunda posición 2 por 7 iteraciones. Y después el trabajo 3 no puede ocupar la posición, aquí está, el trabajo 5 no puede ocupar la posición 2. Y el trabajo 3 no puede ocupar la posición 3 por 7 iteraciones. ¿Ven? El trabajo 3 no puede ocupar la posición 3 por 7 iteraciones. Y la anterior valores tabú se decrementan en 1. O sea que en cada iteración las restricciones tabú se van decrementando. En el anterior, que valía 7, ahora valen 6. Y ingresaron las nuevas posiciones tabú o restricciones. Y la de frecuencia indico que ahora esta nueva solución a la cual me dirijo me está indicando que el trabajo 3 va a estar en la posición 2. ¿Ven? Acá me está indicando. Y después que el trabajo 5 va a estar en la posición 3. ¿Está bien? El trabajo 5 va a estar en la posición 3. Entonces, estos serían los 1. A medida que vaya iterando estos valores, si hubiera otra vez volviera a estar en un lugar, supónganse que un movimiento ya no es tabú y vuelve a estar en el lugar que anteriormente había estado, bueno, se van a ir incrementando. Estos son contadores. Estos que están acá son contadores. Y estos también, nada más que estos se inician en la longitud de la lista tabú, en este caso 7, y se van disminuyendo en 1 en cada iteración. Y estos lo que hace es cada vez que entramos a una fila o a una columna, incrementamos el valor que tenía anteriormente. Bueno, y así nos vamos a esta nueva solución y volvemos otra vez a buscar los vecinos, volvemos a calcular la función objetivo, vemos que estos dos movimientos son tabú. Fijémonos una vez por qué son tabú. Fíjense, en este caso, en este movimiento, el trabajo 4 está en la posición 2. Si nosotros nos fijamos, el trabajo 4 no puede estar en la posición 2. Está penalizado todavía por 6 iteraciones. Entonces, ya con que uno de los trabajos esté en la matriz tabú, por el criterio que hemos elegido, que es el O, o sea que un trabajo no puede volver a una posición anterior o el otro trabajo no puede volver a otra posición anterior, entonces ya está tabú. ¿Ven? Igual
pasa con el siguiente, con el otro trabajo, con este. Fíjense, en este caso tenemos el trabajo 3, que está en la posición 3. Fíjense, el trabajo 3, en la posición 3 también está tabú. Entonces, estos dos son tabú. Buscamos cuál es el que minimiza la función objetiva. Vemos que este es el que minimiza la función objetivo y este sería el próximo movimiento. Entonces, es el que elegimos. Antes de construir nuevamente la tabla, tenemos que actualizar la memoria tabú y la memoria de frecuencia. Entonces, lo que hacemos es cargar en la tabla tabú el movimiento anterior, donde indicando que ese movimiento no puede volver a hacer. Por ejemplo, en este caso, hemos intercambiado el 5 con el 2. Entonces, el 5 no puede volver a la posición 2, ¿está bien? Perdón, el 5 no puede volver a la posición 3, que es el que está acá, ¿ven? Y el 2 no puede volver a la posición 4, que es este que está acá. Y se decrementan las anteriores valores tabú de las otras movimientos. Y como arribamos a este nuevo movimiento, vemos que en este caso, ahora el trabajo 2 está en la posición 3, ¿ven? Que está acá. El trabajo 2 está en la posición 3. Y el trabajo 5 está en la posición 4. ¿Ven? El trabajo 5 está en la posición 4. Bueno, y así siguiendo, fíjense que elegimos esa nueva solución, volvemos a calcular los vecinos, volvemos a calcular la función objetivo, evaluamos cuáles son tabú, vemos que este es el próximo movimiento, actualizamos la memoria tabú y la memoria de frecuencia, y llegamos a esta nueva situación, en la cual, fíjense que ubicados acá, calculamos los vecinos, y nos encontramos que todos los movimientos admisibles son tabú. ¿Está bien? Entonces, si todos los movimientos son tabú, en este caso debemos aplicar un criterio de aspiración. El criterio de aspiración que se ha elegido en este ejemplo es el por función objetivo. O sea que vamos a elegir el que minimice la función objetivo. De todos los movimientos tabú que se presentan, vamos a elegir el que sea que minimice la función objetivo. En este caso, este. Entonces, este es el movimiento por el cual vamos a seguir. O sea, aplicando un criterio de aspiración. Hemos aplicado un criterio de aspiración. Entonces, fíjense, volvemos a calcular la función objetivo, perdón, volvemos a calcular los vecinos, calculamos la función objetivo para cada uno de esos vecinos, y vemos que otra vez vuelve a tener todos los movimientos admisibles, o sea, todos los movimientos, o sea, todos los vecinos resultan ser tabú. Entonces, en ese caso, nuevamente debemos aplicar el criterio de aspiración. ¿Ven? Debemos elegir el que tenga mejor función objetivo, bueno, actualizar, hacer el movimiento, actualizar la memoria tabú y la memoria de frecuencia. Y bueno, y acá aclara que se sigue por este proceso y dice que después de 11 iteraciones nos encontramos en esta situación que se ve acá, en esta tabla, donde fíjense que vemos que la solución obtenida en la iteración 10 es muy buena, muy buena, y que las soluciones que nos plantean después no son tan buenas. Entonces acá nos queda una opción, es parar, porque la solución obtenida es la mejor. De última, si nos recordamos, es en realidad el óptimo global, pero bueno, si no sabemos, nosotros podemos decir que es una muy buena solución y podemos detener acá la búsqueda tabú, indicando que ya hemos encontrado una solución, un óptimo o una muy buena solución. Otra podría ser es ingresar esta solución a una memoria de términos intermedios, o sea, a una memoria que se llama soluciones élite, y después trabajar con la tabla de memoria de frecuencia y generar una nueva solución y volver a hacer otra corrida. Esa sería otra forma también para ver si no estamos, tal vez este no es la solución óptima, podría llegar a ser un óptimo local, muy bueno, pero un óptimo local. Entonces, si queremos llegar a obtener una mejor solución, podríamos hacer eso, ¿ven?
guardar esta solución en una tabla de términos intermedios de soluciones élite y después construir una nueva solución teniendo en cuenta la memoria de términos largos, la memoria de frecuencia, y de esa manera podríamos llegar a ver si, bueno, si existe una solución mejor. O si no, la otra es decir, bueno, está bien, esta es una muy buena solución, pero a veces, como les dije ayer, que a veces para avanzar más o para mejorar la solución, a veces se tiene que empeorar. Entonces podríamos llegar a seguir avanzando en la búsqueda, ¿ven? Seguir avanzando, y bueno, o sea, porque acá tenemos un movimiento permitido, un movimiento admisible. Entonces seguir avanzando, o sea, guardar esa solución para no olvidarnos que es una muy buena solución, pero bueno, seguir en la búsqueda. Son distintas opciones. Y bueno, no obstante, a veces cuando se sigue en la búsqueda vemos que quedamos como en un ciclo en ciclos y no llegamos a un buen puerto. Entonces debemos como considerar la buena resolución que teníamos en la memoria de términos intermedios o de soluciones élites. Bueno, ahora vamos a ver que también, como les dije recién, que podríamos trabajar con diferentes corridas, o sea, construir una solución en base a las corridas anteriores o a la corrida anterior, teniendo en cuenta la memoria de términos largos. De esa manera trabajaríamos con la diversificación, o tal vez también podríamos trabajar con la memoria de términos intermedios, en donde tenemos buenas soluciones. Entonces, construir una solución teniendo en cuenta la memoria de términos intermedios, o sea, las soluciones élites. Y bueno, entonces en ese caso estaríamos intensificando. ¿Está bien? También podríamos trabajar con la memoria, podríamos construir una solución inicial con esta memoria considerando los valores grandes, o sea, los valores mayores, indicando, bueno, a ver qué pasa si sigo poniendo el trabajo en esta posición que ya ha sido puesto tantas veces. Bueno, pero acá, por ejemplo, lo que se hace es plantear o otra solución también, que es la que se muestra en este ejemplo, es volver a trabajar con la misma solución inicial que tuvimos al principio, o sea, la que construimos teniendo en cuenta el radio. Y, o sea, la 5, 4, 3, 2, 1. Pero ahora modificar los parámetros. Por ejemplo, en vez de trabajar con distancia de los vecinos, construir los vecinos de distancia 1, buscar los vecinos de distancia 2. ¿Ven? Y podemos también llegar a trabajar, en este caso vamos a trabajar con la misma longitud tabú, pero podríamos también modificar ese parámetro y volver a realizar otra corrida. Fíjense que en este caso nosotros obtenemos, trabajando con vecinos de distancia 2, la cantidad de vecinos que obtenemos por iteración son menos. Y los valores que obtenemos también van acercándose más a la solución, a una muy buena solución en forma más rápida. Fíjense que acá en la corrida, por ejemplo, cuarta, ya tenemos una función objetivo bastante chica, bastante menor que en los otros casos anteriores. ¿Ven? Solamente modificando el parámetro de distancia, o sea, la distancia de los vecinos. Esto es lo mismo de recién, nada más que, bueno, no se han colocado las otras memorias, la memoria tabú y la memoria de frecuencia, pero es lo mismo, o sea, haríamos exactamente lo mismo, y vemos que en la cuarta iteración obtenemos una muy buena solución. Pero fíjense lo que sucede acá. Acá en la cuarta iteración ya como que no tenemos posibilidad de avanzar porque todos los movimientos son tabú. Entonces podemos utilizar un criterio de aspiración. Bueno, acá nos dice que, bueno, que si bien es muy buena esta solución, después dice, o sea que ya en la cuarta iteración obtenemos una muy buena solución, pero es un óptimo local. Bueno, y nos dice que si seguimos iterando, porque acá se puede aplicar un criterio de aspiración y elegir esta solución, si seguimos iterando, dice que después de 10 iteraciones se cae en un ciclo y no hay mejoramiento, o sea, no mejora la función objetivo. Entonces, tal vez por ahí nos conviene hacer otra corrida modificando otro parámetro. Por ejemplo, en este caso,
trabajamos con la misma solución inicial, pero con vecinos de distancia 2, pero ahora con el tenue o longitud tabú 3. Fíjense que en este caso, en la cuarta también se obtienen muy buenas soluciones. Fíjense que en la cuarta iteración obtenemos, no nos encontramos bloqueados como recién, que tenemos que aplicar la aspiración, sino que se puede seguir iterando. O sea, también tenemos muy buenas soluciones, pero no es la solución óptima. Acá también nos dicen que después de la 13 o sea, 14ª iteración se vuelve otra vez a alcanzar óptimos locales y se inicia un ciclo a partir de la iteración 20. O sea que, esto es cuestión de probar. Y como les digo, puede que uno encuentre una solución mejor que otro. Empiezan a probar, modificando los parámetros, las soluciones no van a ser exactas, o sea, las soluciones que van a obtener un grupo no van a ser las más que otras, pero sí van a obtener buenas soluciones. Y para ir mejorando más la solución, como les digo, es hacer nuevas corridas, modificando los parámetros y considerando las distintas memorias. La memoria de frecuencia para diversificar, la memoria de términos intermedios, o sea, de soluciones gerentes para diversificar. Y acá viene un análisis de eso. ¿Cómo sería, por ejemplo, construir una solución en base a estas memorias? Bueno, por ejemplo, acá tenemos una memoria que de términos largos, o sea, de frecuencia, que se ha arribado después de 20 iteraciones. Por ejemplo, en las corridas estas que hemos tenido anteriormente. Analicemos un poquito qué se puede ver de esta tabla. Fíjense que acá tenemos que las columnas son los trabajos y las filas son las posiciones. Fíjense que acá me está diciendo que el trabajo 2 nunca estuvo en la posición 1. ¿Ven? O sea que no hemos analizado soluciones en las cuales el trabajo 2 haya estado en la posición 1 o que el trabajo 4 haya estado en la posición 1. ¿Ven? O que el trabajo 1 haya estado en la posición 2 o que el trabajo 1 haya estado en la posición 4. Sin embargo, fíjense que acá vemos que el trabajo 5 ha estado muchas veces en la posición 3. ¿Ven? Entonces, esta memoria, justamente este método, utiliza justamente la experiencia para tomar decisiones. Y la experiencia justamente es la memoria. Y podemos ver, o sea, podemos hacer diversificación. Por ejemplo, en el práctico, ustedes tienen un ejercicio en donde se les muestra una memoria y se les dice que planteen, que construyan una solución para diversificar o para intensificar. Por ejemplo, acá, si yo quisiera diversificar, ¿qué solución me podrían presentar? A ver, alguno que me diga alguna solución para diversificar. Recuerden que esta es la memoria de términos largos, que me favorece la diversificación. A ver, ¿qué solución me podrían dar algunos de ustedes? Yo no veo, a ver, si puedo ver el chat, me la pueden decir también por chat si quieren, porque tengo acá el chat habilitado. A ver, ¿qué solución podrían ustedes, o sea, una solución inicial para hacer una nueva corrida, pero teniendo en cuenta la experiencia, o sea, que sería la memoria de términos largos, la memoria de frecuencia? ¿Qué podría ser? A ver, por ejemplo, el trabajo 1, ¿dónde lo podría ubicar? A ver, bueno, también penalizar los repetidos, o sea, hacer que, por ejemplo, el trabajo 2 no vuelva a estar en la posición 2, porque ya ha estado muchas veces, ¿ves? O que el trabajo 5 no vuelva a estar en la posición 3 porque ha estado muchas veces, y ese vale. Focalizarnos también donde, sí, focalizarnos donde no han estado nunca, también los trabajos, en las posiciones donde hay que mirar los ceros, sí, perfecto, hay que mirar los ceros, sí. Hay que mirar los ceros. O sea, entonces en ese caso, por ejemplo, podríamos poner al trabajo 1, por ejemplo, podríamos poner, ¿ven? En la posición 2, ¿ven? El trabajo 2 lo podríamos poner en la posición 1, por ejemplo. El trabajo 3 lo podríamos poner en la posición 4.
Bien, a ver, vamos a ver. El trabajo 1 lo podríamos poner, o sea, armemos el vector. Fíjense. Entonces, el trabajo 1 lo podríamos poner en la posición 2. El trabajo 2 lo podríamos poner en la posición 1. El trabajo 3 lo podríamos poner en la posición 4. El trabajo 3, porque ven que hay un 0 acá. O sea, que nunca ha estado, el trabajo 3 nunca ha estado en la posición 4, entonces lo podríamos poner acá. El trabajo 4 lo podríamos poner en la posición 5. ¿Ven? Bueno, y no nos queda otra, nunca vamos a poder dejar conforme todo. Fíjense que acá vamos a tener que poner el trabajo 5 en la posición 3, y bueno, ya he estado muchas veces en la posición 3, pero bueno. Por ejemplo, y esa sería una solución, fíjense, me quedó la solución, a ver, la voy a escribir acá, me quedó la solución 2, 1, 5, 3 y 4. O sea, me quedó esta solución. ¿Ves? Me quedó esa solución como una constructiva, es una solución en donde me está indicando que muchos trabajos nunca han estado en ese lugar. Entonces yo podría empezar a hacer una nueva corrida, tal vez con los mismos parámetros o modificando los parámetros, y tal vez puedo llegar a encontrar mejores soluciones. De hecho, eso es lo que se hace a continuación. Fíjense, acá se parte de una solución, por ejemplo esta justamente, 2, 1, 5, 3, 4. ¿Ven esta solución? Partimos de esa solución y trabajando con una longitud tabú de 3 y una distancia de 2, fíjense, obtenemos los vecinos de esa solución, obtenemos la función objetivo y miren lo que sucede. En la primera iteración ya encontramos un óptimo que nosotros no sabemos si es el global, pero es buenísima, es una excelentísima solución. ¿Está bien? De hecho, ya no se puede mejorar esta solución porque es el óptimo global. O sea, en este caso nosotros dijimos que conocíamos el óptimo global. Pero fíjense que acá, con una iteración, ya alcanzamos. Fíjense que acá podríamos partir de otra solución. Por ejemplo, 2, 3, 5, 1, 4. Esta sería otra solución sacada de esta tabla. Y también, fíjense, trabajando con los mismos parámetros que hemos anteriormente, en la segunda iteración también ya encontramos la mejor solución o una buenísima solución, que sería un óptimo, en este caso sabemos que es el óptimo global. ¿Ven? Acá planteamos otra solución y también, fíjense, en la tercera iteración ya arribamos a esa solución. ¿Ven? Entonces, esas serían las estrategias que ustedes tendrían que seguir para encontrar buenas soluciones con este método. Generalmente el búsqueda tabú se trabaja a veces combinado con otros métodos. Por ejemplo, le podemos dar esta solución y entregársela a algoritmos genéticos. Y bueno, el algoritmo genético la va a mejorar más, o se la podemos entregar a otro algoritmo, a otra metaheurística, y va a obtener mejores soluciones. Entonces, es muy importante eso, chicos, que ustedes jueguen mucho con las memorias. Entonces, quiero que quede claro que las memorias que tenemos son 3. La memoria tabú, que es donde están, que es la memoria de términos cortos, que es la que favorece la diversificación, porque evita ciclos, porque me hace que vaya a otros lugares, no me permite volver al mismo lugar que el cual he salido. Y que yo le pongo una longitud, un tenure, que es la cantidad de iteraciones que está penalizado el movimiento. Después, la otra memoria es la memoria de términos largos, que es la memoria de frecuencia, que es la que me indica cuántas veces he estado ahí. Es muy importante porque me va a permitir después, en esa memoria, en esa tabla, mirar los ceros e indicar, por ejemplo, generar nuevas soluciones que me permitan diversificar. Y después, la memoria de términos intermedios o soluciones élites, también me permiten, bueno, acá no está una memoria de soluciones élites, pero por ejemplo, miremos esta tabla y supongamos por un momento que esta tabla es una memoria de soluciones élites, por ejemplo. ¿Qué indica eso? Indica, por ejemplo, que es muy bueno poner el trabajo 5 en la posición 3. ¿Se ve eso? O sea,
que si esta tabla fuera una tabla de soluciones élite, acá me diría las veces que, por ejemplo, el trabajo 3 en la posición 3 fue muy bueno. ¿Está bien? Porque 4 veces me ha salido como muy buena solución. Pero, o sea, yo miraría la mayor cantidad, o sea, los números grandes, e indicaría, bueno, podría llegar a construir acá una solución para intensificar. ¿Se ve? ¿Se ve, chicos? O sea, quiero que quede claro que la solución, la memoria de soluciones élite va a permitir construir una solución para seguir buscando en lugares donde he buscado, donde me han salido buenas soluciones. O sea, miraré los valores grandes y de esa manera tendré una solución para intensificar. ¿Está bien? Bueno, sería todo en esta parte de, de práctica, o sea, de explicación de un ejemplo. Bueno. Raúl, ¿estás ahí? Sí, acá. Bien, ahí ya había terminado la parte de búsqueda tabú, con lo que sería la teoría y bueno, y después este ejemplo. Sí, lo estuve viendo, escuchando. Como decías, Sí. efectivamente esto puede servir para generar la población inicial, tomar una vecindad, la última, en donde puede haberse dado el óptimo local del que hablabas, y que haga las veces de la población inicial de una corrida para G. Entonces, ahí vemos que empiezan a entrelazarse las diferentes metodísticas, tratando de que una apoye o mejore la performance de la anterior y viceversa. Uno podría tomar un individuo, el mejor individuo encontrado por AG, y generarle la vecindad basada en lógica tabú, en la búsqueda tabú, y a partir de ahí evolucionar desde la solución encontrada por AG según los conceptos de búsqueda tabú. Entonces, una potencia la otra. Si ustedes prestan atención, cuando hablábamos de particularizar en permutaciones de distancia 2, de distancia 3, de distancia 1, que conforme la separación aumenta, la vecindad disminuye, porque evidentemente tengo menos posibilidades para permutar. Bueno, un poco que se correspondía a lo que planteábamos ayer en esta tipología de problemas que tiene la particularidad de que visto en el orden de los cromosomas, todos los genes eran distintos. O sea, estos números del 1 al 5 no podría darse 2 veces un 5, por ejemplo, o 2 veces cualquiera de los números, o todo un string de 5. Entonces, esa particularidad de que todos los genes fueran distintos, lográbamos ayer, si recuerdan, con los crossovers de swapping o partial match crossover particularmente, y a nivel de mutación con el swapping. Allí no tenemos esta diferenciación de hacerlos a distancia 1, distancia 2, distancia 3, sino que le elevamos la aleatoriedad con el objetivo de favorecer la diversidad, con el objetivo de ir a explorar otras zonas del espacio de búsqueda. ¿Cómo logramos eso? Justamente generando un par de números aleatorios que significaba la permutación de dos genes, si lo recuerdan, que no es otra cosa que esto de permutar también en búsqueda tabú, solo que en esta última instancia, en búsqueda tabú, está específicamente determinado qué genes se van a combinar, porque es un proceso absolutamente determinístico, como lo comentábamos al principio. En AG hay una carga mayor de aleatoriedad, entre comillas, basado en esto del concepto de la mutación. Por ello es que
y para evitar que efectivamente el proceso se torne puramente aleatorio, esa probabilidad de mutación, por ejemplo, está siempre por debajo de la centésima. Entonces, como ustedes ven, las búsquedas, las metaheurísticas, empiezan a apoyarse unas con otras, de tal manera de que aquello que surgió como quintas particularísimas, y la mayoría de ellas orientadas a resolver el problema del viajante de comercio, y casi todas coincidentes en aquella época de la década del 70, bueno, hoy ya hay una zona absolutamente que se solapan muchas de ellas, y hay variantes que, bueno, después los vamos a corroborar cuando veamos redes neuronales, en donde los ajustes que originalmente requerían de determinados procesos, pasos y algoritmos específicos, hoy también los ajustes de los elementos que conforman una red neuronal se hacen con algoritmos genéticos, siempre apuntando a optimizar algo, maximizar o minimizar algo. Concretamente, minimizar los errores que todos estos modelajes que pretenden solucionar problemas de la vida real lo hagan de la manera más eficiente, con la menor tasa de error, con el menor consumo de memoria y también en el tiempo mínimo de ser posible. Entonces, eso era un poco el corolario para los temas teóricos que habíamos estado viendo. De acá a la fecha de presentación de los ejercicios, también vamos a ir particularizando con otros ejercicios que se han ido resolviendo a lo largo de los años de la materia y que no figuran en el práctico. Sin duda que también vamos a ir discutiendo los ejercicios del práctico, como este rato que ahora ustedes van a tener para empezar a discutir los ejercicios de la tercera entrega o del segundo punto, que apunta a representación y búsquedas de jarras, de puzzles, de caminos, como para ir redondeando aquellos aspectos que vimos ya hace un par de semanas en la teoría. Entonces, si bien ustedes van a estar siempre tratando o enfocados de resolver ejercicios prácticos, nosotros vamos a estar mechando también con otras ejercitaciones, con otras problemáticas con que nos encontramos en algún momento y que han sido solucionados o con AG, o con tabú, o con hormigas. Yo particularmente no sé si, Lucía, si hay algún entorno de software con el cual uno pueda resolver automáticamente aplicando tabú y que quieras propagandear, que quieras vender, que quieras marcar como posibilidad de uso, o a esos efectos lo programan ellos o buscan cualquier herramienta en la red. Bueno, podrían llegar a mostrar ¿cómo se llama? El software de Pablo. Claro, pero por allí cuando tengan que solucionar algún otro problema que no tenga que ver con el viajante de comercio. Bueno, por ejemplo, no muestro ninguna herramienta. Yo he visto que a veces utilizan, los lenguajes, Python, Bien. programan directamente en los lenguajes que cada uno usa. Y bueno, y lo otro, por ejemplo, lo que sí, antes lo trabajaban con Visual, pero bueno, o sea, con C#, pero ahora ya no se puede porque no tenemos permiso de uso. Así que no sé, si ellos lo quieren hacer, lo pueden hacer, nada más que nosotros ya no tenemos los software. Claro. Si ustedes llegan a programarlo en lo que lo programen, lo que tendrían que hacer después es enviarnos el ejecutable para que nosotros podamos correrlo. Porque a nosotros nos gusta por ahí correr para ver si realmente responde a lo solicitado. Nosotros por ahí no vemos cómo han construido el código, pero sí podemos ver si las respuestas son las esperables. O sea, por ejemplo, supóngase en el caso de situaciones en las cuales no hay que repetir, por ejemplo, un componente. Entonces, bueno, si vemos que se repiten, no está bien hecho. ¿Ven? Entonces necesitamos
cuando nos envíen los trabajos, los programen en cualquier lenguaje, pero los hilos tienen que hacer, tienen que mandarlos a ejecutar. Igualmente, si alguien se propone buscar una herramienta, la encuentra, desde ya que será bienvenido y nos desasnará a nosotros también en la utilización de la misma. O sea, todo lo que pueda significar ahorrar los pasos de la implementación, recordando que siempre lo único que le va a quedar al usuario sí o sí es la definición de la función de aptitud o medida de performance de cada uno de los individuos de la vecindad o de los cromosomas, y la representación en sí que habrá de utilizarse. Entonces, obviado esos dos pasos, en principio todos los shells, todos los esqueletos, les permite a ustedes directamente trabajar ya modificando parámetros, simplemente como podría ser un ajuste de la lista tabú, modificar números sin tener que estar evaluando permanentemente que ya hayan pasado la cantidad de iteraciones como para que una solución sea aplicable nuevamente. Claro. Que si lo programan, bueno, es siempre enriquecedor porque ustedes terminan de comprender cómo funciona el algoritmo, pero muchas veces por allí nos puede llevar un tiempo excesivo, y en esto de barrer un amplio espectro de lo que es la introducción a la inteligencia artificial, muchas veces esa particularidad de llegar a programar todo, que por allí podría ser deseable a los efectos de ese aprendizaje firme, de ese background fuerte que puede llegar a quedar en ustedes, lo tenemos que pasar por alto. ¿De acuerdo? Sí. Igual en el práctico, cuando yo les pido que hagan una iteración, generalmente les pido que haga una iteración nada más, o sea, no es que van a hacer todo el proceso de búsqueda, porque en algunos ejercicios del práctico yo les pido para ver cómo calculan la función objetivo, pero es para que hagan una iteración, o sea, no, porque como lo hacen en forma manual, para que no se lleven tanto tiempo haciendo el proceso. Y bueno, lo que sí, generalmente yo lo que les pido es que construyan soluciones iniciales. ¿Ven? Como que les doy una determinada memoria de términos cortos, memoria de términos largos, de términos intermedios, y bueno, que yo les digo, bueno, construyan una solución para diversificar o una solución para intensificar. ¿Ven? Por ejemplo, eso, que es lo que hemos visto ahora en el ejemplo. Correcto. Sí. Bueno, ahora quedamos a vuestra disposición para que vayan resolviendo los ejercicios prácticos, los problemas con la numeración 2, y que, por ejemplo, hay problemas de carga, como les digo, como les decía recién, de rutas y de puzzle. Quien vaya, alguien comentaba recién que estaba resolviendo el punto 1, si lo puede llevar a consideración de todos, será bienvenido. Creo que Maru había dicho algo al respecto. Sí, profe. Bueno, en realidad yo lo tengo en papel, digamos, las reglas. Todavía no lo paso en la máquina, pero tengo algunas dudas. Sí. Por ejemplo, porque yo he establecido 32 reglas. El caso que nos toca a nosotros es el de la jarra de 24 litros, Sí. que debe dividirse, digamos, de manera equitativa. O sea, sí, en 3 partes iguales. Bueno, nosotros en el dado caso de que si consideramos que partimos en el estado inicial, con las 4 jarras vacías, ¿no es cierto? Bueno, más o menos siguiendo todo lo que sería el proceso de llenar las jarras, de vaciarlas, de volcar una en la otra. Bueno, como lo hemos estado viendo, que usted más o menos nos ha estado explicando en clases, o volcar una en la otra hasta llenarla. Bueno, son 32 las reglas que más o menos, bueno, son las que, por lo menos yo,
las tengo acá en papel, estoy mirando el papel, en la hoja, en el cuaderno. Sí, sin duda, porque empezando, son 4 jarras, donde Sí, son 4 jarras, entonces son 32 las reglas. creo que eran 13, 8, no, sí, 13, 8 y 5, ¿puede ser? No. Era 24, 13, 11, perdón, 24, 5, 11 y 13 litros. Ah, bien, ahí está. Entonces tenés que dejar, evidentemente, como son 8, 8 y 8. O sea, 8, 8 y 8 y nada en la de 5. en la segunda, claro, sí, la salida sería 8 en la primera jarra, perdón, 0 en la segunda y 8 en la tercera y en la cuarta. ¿Verdad? Lo que yo quería más o menos preguntar es si partimos no en el algoritmo, ¿no es cierto? No en clips, sino si uno lo quiere más o menos graficar, porque obviamente es muy extenso, muy extenso. No sé si tenemos que partir del estado inicial con todas las jarras vacías o si hay que partir con la primera jarra llena. No, ya sabés que están los 24 litros en la grande. Entonces directamente desde ahí. Del 24,000. Bueno, entonces ya son varias reglas menos. Claro, o sea, no, en realidad lo que tenés que obviar es el llenar per se todas las cosas, porque la única que está llena al principio es la de 24, y Sí. evidentemente cada vez que llenes las otras es porque estás trasvasando, no es que la posibilidad que teníamos de llenar, si te acuerdas de la nada. Llenábamos una o llenábamos la otra o llenábamos. Correcto. Eso no lo tenemos acá. Ah, bien, entonces directamente se parte de un estado inicial donde la primera jarra estaría llena con los 24. Claro. Bueno, eso ya es ¿Y una no te animás a jugarlo? ¿O lo han jugado? ¿Cuántos pasos por allí les ha dado de solución o no lo han hecho? No, yo lo empecé a hacer en papel, como le digo, o sea, todavía en la máquina no, por una cuestión de que me ha faltado tiempo. Y bueno, que lo que pasa es que con los chicos hemos estado medio complicados, entonces bueno, pero lo he ido encarando y bueno, más o menos pensando cómo hacer la búsqueda en profundidad, con el deep en clips y con el rate a lo ancho, que bueno, que también es una cuestión que ahora hay que más o menos ver cómo hacerlo. Bien, ¿cuál era el grupo, me dijiste? El grupo es de Samira, Sí. Leandro de la SIC, Samira Le, y bueno, yo. Bien, el grupo 2. El grupo 2, perdón, sí, no dije. Ahí voy a ver bien el práctico, aguantame un poquito. Bueno. Ajá. Perfecto, claro. Lo que habíamos estado charlando, ese es el ejercicio que tiene. ¿Sí? Sí. Y sí, y de encima, claro, dice realizar la implementación en clics, les permite encontrar la solución. Claro. Entonces, a mí lo que me confunde, que la duda que yo tengo respecto a los ítems, es, por ejemplo, porque en uno de los ítems dice realizar la búsqueda exhaustiva. Entonces, ahí tendría que considerar que hablando de clics, ¿no, profe? Ahí tendríamos que considerar de que se empieza con todas las jarras vacías. No. Una tiene 24. Bueno, entonces siempre empezamos así, estado inicial con 24. Bueno. 24,000. 24,000. Sí. Bueno, pero habrá que ponerse con eso. No, las reglas ya están, más o menos ya el código más o menos también hay que pulir algunas cositas después. ¿Y no te animás a proponerlo a aquel que lo juguemos entre todos?
Porque lo empecé a hacer, profe, no he guardado el CLP. Ah, No lo guardé. no hace falta en CLP, jugarlo manualmente. A ver, ¿cómo? Dígame. Vamos con Google Docs. A ver, con el... O no, o inclusive en el chat, o como quieras, partiendo del 24000, ¿qué haríamos? Bueno, me voy guiando con las reglas. Genial. A ver, déjeme que las mire. ¿Estás solita de tu grupo? Están mis compañeros acá también, creo. A ver, que comenten algo también. Ah, ya la veo a Samira en un chat que ha comentado algo. Ah, yo no veo, perdón. No los estoy viendo. ¿Cómo? No estoy viendo, profe. Ah, ¿A dónde están comentando? ¿En el chat? Veo los comentarios de la profe Espinosa. eso fue lo último. La idea es que ahora va a jugar en el chat, por ejemplo, partiendo de este estado que le propongo como estado inicial, Bien. va a aparecer después, tendríamos que ordenar cuál es la jarra de 3, de 5 litros, y bien digo. A ver, ahí voy a hacer la regla donde vacié el contenido de la jarra 1 y la jarra 2. Perdón, pero yo soy un poco lenta para... No, todos somos, es talento nos sobra, diría. Eso sería si ejecuto en el orden de lo que se ejecuta. La pregunta es, ¿van aumentando en capacidad hacia la derecha? O sea, tener la de 24 a la izquierda, la Sí. de 5, 11. Sí, Bien. exactamente. Y ahí sería si yo vuelvo contenido de la jarra 1 hasta llenar la jarra 2. O, bueno, no sé, en este caso considerando que partiendo del estado inicial, ¿no? Donde No, están las vacías. Y la otra sería... ¿Estás viendo eso, mira? La otra, por ejemplo, el otro caso sería 3, Bien. 11, 0. Ese sería otro. Volcar el contenido en la otra jarra. Y el otro sería 11, 0, 0, 3. Ahí como que te has armado todos los nodos del nivel siguiente. Sí, exactamente. Bien. Del próximo nivel. Y bueno, y ahí hay que empezar y bueno, no son los únicos, ¿no? Porque también está volcar el contenido de la jarra 2 en 1, bueno, pero que ya lo tengo, o sea, también hay que evitar el tema de los estados repetidos. Exacto. Entonces, yo empecé a hacer el seguimiento en papel, digamos, una hoja 4, sinceramente, y me volví medio loca. Cuando te ves con un ojo. Entonces, pero bueno, a lo mejor cuando lo hagamos en el código y vayamos viendo los hechos e ir comparando a lo mejor en un Excel. Y Samir, animan a ver, a jugarlo. No importa las reglas ni en qué orden lo apliquen, a jugarlo. Sí, ahí yo lo aplicaba en las primeras reglas para el primer nivel, como dice usted. O sea, es una forma más o menos de mostrarle cómo... Claro. Sí, la idea era empezar, bueno, a verlo de pleno hoy y como usted dice, empezar a jugar así de a poco con cada regla. Exacto. ¿Sos vos, mira la que está ahí en la foto? No, ojalá, no soy yo. No sé que tengo mi papá que tiene ascendencia siria, todo, y bueno, hace muchos años que cuando me creé este correo me puse esa foto de perfil y ya quedó. Mirá vos. Ajá.
Está bien. Bueno, ¿algún otro grupo está encarando la resolución de la tercera entrega? Hola. Silencio total. Más o menos vamos encarados, profe. Definitivamente, vale. Bueno, eso también. Gracias. Sí, acá tenés muchas más reglas porque tenés más jarras y la posibilidad de trazamiento son notablemente superiores también. Sí, o sea, sí, considerando en este caso que bueno, que la primera ya tiene 24, los 24, o sea, está llena, digamos, Sí, sería una jarra menos, en realidad, una regla menos, en realidad. Pero claro, claro. serían 31 reglas. Y ahí tenemos en cuenta que, bueno, tampoco tenemos las opciones de vaciarla, de tirar el agua, ¿no? Eso no vale. No, sí, sí, acá, por lo menos, yo en papel, vuelvo a decirlo, hecho en papel, si quieres les puedo sacar una foto y lo puedo subir para mostrarlo. Pero, a ver, si me da tiempo, denme un ratito y espero que se nota. Como la solución buscada es esta que tenemos allí, apuntando a la representación que proponía Maru, de que la primera jarra es la de 24, la siguiente la de 5, la otra es la de 11 y la de 13. A esa solución final deberíamos llegar al distribuir equitativamente en aquellas jarras que lo soportan los 24 litros, o sea, en 3 tener los 8 litros tal cual lo estamos proponiendo allí. Como una forma de heurística, uno podría proponer también siempre tratar de que la diferencia 8 de las jarras, la 1, la 3 y la 4, sea la menor posible, e ir permanentemente por esa alternativa de camino. Yo había pensado, profe, no sé si está bien en el tema de la heurística, en la primera jarra restarle directamente 16, porque como no sé que me tiene que dar 8, pero también había pensado un poco en eso que comenta usted, teniendo en cuenta las 3 jarras, entonces... Claro, porque no te olvides que vas evolucionando y como el objetivo final es justamente ese, llegar a que en esas 3 jarras hagan 8, me parece que es una excelente posibilidad de métrica para evaluar desde el nodo actual al nodo objetivo esa diferencia de la jarra 1, 3 y 4 respecto de 8. Siempre en módulo, ¿no? Porque puede estar por defecto, puede estar por exceso. Estadísticamente restarle la suma de los 3 restarle 8, sacando el módulo, dice usted. Claro,
0, Sí. tendría un 5, porque el 13 difiere en 5 de 8, Sí. tendría un 3, tendría un 8. Sí. O sea, tendría, ¿cuánto dije? 8, 3, 11 y 5, 16. Esa sería la distancia que yo tendría en total, ¿no? Sí. Evidentemente iría evaluando a 8 por las jarras 1, 3 y 4. Me perdí, profe. Me quedé pensando. El 16 Sí. sería la suma, ¿no es cierto? Sí. Yo voy a llegar a que tengo un 0 en esa sumatoria. Sí. Porque cuando tenga 8 en la solución final, la diferencia esa que estamos proponiendo el módulo va a ser. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, como vos decías, yo puedo proponer una heurística que permanentemente evalúe ese valor o esa diferencia a 16, o jarra por jarra, la 1, la 3 y la 4, su diferencia a 8. Bien, perfecto. Pero teniendo, y de las tres, por eso esa parte sí la he entendido. O sea, y de las tres, profe, por ejemplo, si yo saco de la jarra 1, de la 3 y la 4, ¿no es cierto? Esa diferencia. Sí. El valor total. En general va a ser 16, porque vos sabés que la idea es que la primera quede con 8. Y esos 24 que tenía inicialmente, el 16 que vos me decías. Que yo le decía al principio, sí, sí. Ajá. Mire, uy, me muteé. Tengo una foto, pero no sé, la puedo mostrar, pero puedo compartir pantalla como, voy haciendo zoom si quieren para que, disculpen la desprolijidad, porque está en la parte. ¿Comparto pantalla? Por favor. Bueno. No sé si se ve. Todavía. ¿Ahí ven el ejercicio? La verdad que. Una foto. A ver, voy a hacerle zoom. ¿Se ve? Más o menos. La verdad verdadera de las cosas. ¿No se ve? O sea, no, pará. Hay. Lo que es que no hace mucho. No es mucho problema, digamos. ¿Qué cosa, profe? Perdón, estoy perdiendo. No, que no se ve mucho la parte del nombre de la regla, pero que no. La regla, sí, esto es como un borrador. Decía recién que me disculparan la desprolijidad, tal vez. Pero bueno, yo lo que quería poner el R1 para el R2, R3, R4, si en el dado caso que estaba partiendo del estado inicial que todas estuvieran vacías, ¿no? Sí. De la regla 1, no sé si se alcanza acá, que es llenar la jarra 1, bueno, la hubiera tomado de esta manera. Como que son 4 variables, W, Y y Z, tal que la primera jarra tiene que tener hasta 24 litros y tanto X como Y como Z están igual a 0. Bueno, la salida debería ser esta, que en realidad esta sería nuestro estado inicial, ¿no? 24,000. Sí, sí. Bien. Bueno, tanto para la regla 2 como la regla 3 y la regla 4, yo lo que quise poner acá es como una especie de idem, porque sería el dado caso de llenar la jarra 2, llenar la jarra 3 y llenar la jarra 4. Esas son las que no irían. Claro. Entonces, claro, estas no se irían porque ya partiríamos entonces con la primera llenada y la vacía. Bueno, entonces, la regla 5, que yo veo acá, directamente sería el dado caso de una vez ya el contenido, no, de la jarra 1, y bueno, hacia la jarra 1, obviamente tiene que tener la jarra 1 acá, sería la W, tiene que tener W 0, y la salida tiene que ser 0, X, Y, Z. Bueno, así lo voy a encontrar para la
a volcar el contenido de la jarra 1 en la jarra 2. Había llamado a María Villarreal si voy a volcar la jarra 1 en la jarra 2. A esta sería la suma de lo que le voy a pasar a CW y lo que está en X, o sea, la jarra 2, ¿no? Obviamente, cuando se tenía que la primera jarra, lógicamente, tiene que tener contenido y que la sumatoria, porque en definitiva va a ser el test lo que va a pasar a valer, bueno, esa sumatoria tiene que dar menor o igual a 5, ¿no? Porque no puedo pasar los 5 litros de la segunda jarra. Está bien. Ahora, ya, quiero decir que ahí vos estás considerando que las 3 jarras están vacías, por eso te olvidás de lo que hay en las otras jarras. Pero en realidad la estrategia esa de volcar jarra 1 en jarra 2 podría darse cuando por ejemplo, tenés 13-0, 11-0. Claro, acá está, 13-0, 11-0. Claro. En ese momento, en ese tiempo, yo podría volcar la jarra 1 en la jarra 2. Claro. Entonces, vuelvo a circunscribir solamente aquel concepto de volcar jarra 1 en jarra 2 cuando las 3 jarras restantes están vacías. Claro, exactamente. ¿Viste? Entonces uno tendría que tener en cuenta que puede haber algo en las otras jarras. Sí, en eso estaba pensando, por eso decía yo, a lo mejor no me estaba saliendo un poco cuando intenté hacer el seguimiento, que va a ser enorme, porque van a ser muchísimas pero sí, es verdad lo que dice usted, profe. O sea, yo tendría que considerar que alguna cuenta del X y más Z Sí. O sea que tendría que agregar otras reglas acá. y eliminar un montón, porque vos estás considerando como que siempre vas a ir a un estado en donde las restantes jarras están vacías. Sí, exactamente. En las 3 primeras al menos, la 2, la 3 y la 4. Sí. 9, 10 y 11, perdón. La regla 9, la regla 10 y la regla 11. La he puesto con la llavecita. Claro. Eso está asumiendo que yo estoy volcando la jarra 1 en la jarra 2, pero cuando todas las otras están vacías. Claro, habría que considerar que las otras oficiales. Cuando las 3 están vacías, o la jarra 1 en la jarra 4, cuando las otras, las 2, la 3 y la 4 están vacías. Podrían llegar a tener cualquier líquido, ¿de acuerdo? Pero cuando uno parte del estado inicial no están todas vacías, profe, por eso es que yo he arrancado así. O sea, Está bien, a la primera. Está bien, pero a eso me refiero. Vos tendrías, acá tenés un montón de reglas, pero probablemente puedas reducir mucho la representación, Sí. que las jarras 2, 3 y 4 pueden tener algún contenido de líquido. Más allá de que en esta expresión te va a quedar algo complejo, pero va a ser una regla que me represente volcar el contenido de la jarra 1 en 2, Bien. sin necesidad de que estén vacías la 3 y la 4. Ya le entendí, profe, sí. O sea, en este caso yo tendría que agregarle, por si acaso, 2 variables más. ¿Cómo, perdón? Tendría que agregar la posibilidad de las otras 2 variables. Ah, correcto. Sí. Bueno, así sucesivamente con el resto. Me llegué. Ahí no veo nada. Pues. A ver, ¿no se ve? No, es que... No, es que en la medida que lo mueves hasta que se actualiza la imagen, queda todo muy borroneado. Ahora sí. Bueno, y acá también, entonces tendría que contemplar las otras variables. No, indudablemente ya lo voy a rever de vuelta, ya lo vamos a ver con los chicos bien. Claro. Porque este fue así un primer planteo, digamos, ¿no? De ponerse así con el lápiz y el papel, o el portaminas y el papel, y más o menos ir pensándolo.
Sí, sí, esa es la idea, que vayan elucubrando, porque a la final ustedes deben llegar a una representación que cumpla aquellas condiciones que siempre le pedíamos, que sea clara, que sea concisa, que sea completa, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces, pero eso se va puliendo, ¿no? Salvo que seas muy capo, va a surgir en la primera intención, ¿no? No es mi caso. No es el nuestro, claro, no es el azul. Hay gente que vive resolviendo juegos de ingenio, que está permanentemente en esa metida y entonces, Que la cabeza la tiene abierta, la otra. Ya. claro, claro, ¿qué decir? Yo siempre en esta parte del práctico hago referencia a aquellos chicos que de chicos, a ustedes que de chicos, suponete hasta los 10, 12 años, el padre los saturó con juegos de ingenio. Pero acá la descosen. Un día cayó un alumno con una caja y en todos los jueguitos torres de Hanoi, puzzles tenía a patada, los resolvía al toque, tenía una capacidad, una fórmula ya en la cabeza que Claro. en estos espacios de búsqueda casi que lo resolvía al toque, mira. Bueno, pero igual en definitiva van a ser más o menos a la cantidad de reglas, profe, agregándole, contemplando las otras dos variables, como dice usted, pero más o menos por ahí va a andar. Sí, yo estimo que tendrías que tener una sola regla o dos en su defecto, Sí, la jarra 2 desde la jarra 1. ¿Cómo, profe? Se escuchó entrecortado. Yo creo que tendrías que tener una regla que especifique volcar el contenido de la jarra 1 en la jarra 2 y listo. Ahí tendrás la opción o de llenarlo o de dejarla con una cierta cantidad. Tendría dos reglas que signifiquen eso, pero sin particularizar en que deban estar inicialmente todas vacías o alguna con la máxima capacidad, porque en cualquier momento yo puedo volcar líquido de la jarra 1 a la 2 sin inclusive sin que las otras jarras estén al tope de su capacidad. Porque suponete que yo haya hecho un movimiento de la jarra de 24 a la de 13, ¿de acuerdo? Sí, Después de la de 13 a la de 11, o sea, me va a quedar la de 13 con 2 litros, claro, porque la otra tiene 11. la de 11 llena, y yo puedo todavía volcar el contenido de la jarra de 24 en la de 5, Exactamente. Sí. y las otras no están en cero y ni siquiera en su capacidad, porque hay una que tiene 2 litros que no es la capacidad, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, profe. Bueno, ya nos vamos a poner bien con los chicos. Pasa que creo que todos andamos medio complicados con los tiempos, pero bueno, vamos a llegar. Vamos a llegar. No, sin duda. Creo, como ya les decía, nosotros les vamos a hacer la devolución este fin de semana de los 2 puntos que ya han entregado, como para que vean dónde se han equivocado, dónde no, y desde luego tratar de que esa tarea se torne más individual hacia adentro del grupo, porque por allí vamos a dejar pasar, uno ve muchos parecidos entre prácticos, que es la idea un poco de la discusión, pero bueno, no hacerlo tal cual, no copiarlo tal cual, que en este primer punto o primera entrega como que lo estamos dejando, pero la idea es que trabaje cada grupo individualmente. ¿Cómo? Ah, ya entendí, bien. Bueno, no sé si a algún otro grupo le ha tocado este mismo ejercicio. A ver, yo voy a ver, bueno, ¿alguno lo recuerda este ejercicio? Por ahí entre todos podemos resolver. Están todos tan calladitos. A ver, el 3. Me van a odiar mis compañeros por lo que acabo de decir. Pero
Yo para saber si a alguien más se le ha ocurrido hacerlo como para que nos demos una mano, no sé, por ahí a mí me cuesta un poco. El grupo 3 también tiene el ejercicio. Y el grupo 3, ¿quién es? El grupo 3, Gómez, Pérez y Vida. Vida va a decir, profe, con que le grabe la clase no es suficiente. Hola, profe. ¿Ustedes han encarado el ejercicio? Nosotros tenemos ese, pero no, todavía no hemos empezado a hacer el ejercicio. Yo, por ejemplo, en ese justo... Ninguno. No, ninguno de los tres. Tenía la pregunta de que si los movimientos de líquido entre las jarras, ¿es necesario llenar la jarra donde voy a mover el líquido? O solo puedo mover una cierta cantidad mientras no supere la capacidad. ¿Me explico? No entendí, perdón, Por se ejemplo, corta un poco. ¿se corta? A ver, Sí, pero no, habla despacio, pausado. bueno. Por ejemplo, al principio que tenemos la jarra de 4 litros llena. ¿Bien? Sí. Si voy a mover líquido, por ejemplo, a la jarra de 5 litros, ¿es necesario que llene la jarra de 5 o puedo mover solo 3? ¿Y cómo vas a mover 3? Y de la jarra de 24 a la de 5 muevo solo 3 litros. ¿Pero cómo? Es el caso donde se vuelca de una jarra a la otra, pero no cuando se vuelca hasta llenarla. O sea, se ve, yo no tengo esa posibilidad porque no sé cómo medir 3 litros. Claro, Yo puedo medir o 24, o 5, u 11, o 13. entonces es necesario hacer eso, siempre llenarla. Cuando voy a mover, llenar, para saber cuántos litros estoy moviendo. Pero presta ahora, fíjate lo que comentábamos recién. Yo tenía que trasvasé a la jarra de 13. De la de 13 trasvasé a la de 11, de tal manera que me quedó 11 en la de 11 y 2 en la de 13. ¿Ves? Yo podría volcar esos 2 litros que están en la de 13 a la de 5, sin que se llene la de 5. ¿Se entiende? Sí, ya entendí cómo es más o menos. Entonces la idea es moverme en ese espacio hasta llegar a un estado que tenga 8 en la primera, nada en la de 5, 8 en la de 13, 8 en la de 11 y 8 en la de 13. ¿De acuerdo? Sí, claro, no había considerado que si movía, por ejemplo, menos cantidad a la de 5 no iba a saber cuántos estaba moviendo. Tiene razón lo que dice. Ese es el tema. Yo las únicas medidas que tengo son las capacidades de las jarras. Si ustedes buscan en internet hay problemas de jarra, pero de la más variada índole. Entonces ahí, sin que se vuelvan tan expertos como la gente que juega estos juegos, pero van a ver las distintas alternativas de juego y de soluciones que hay. A ver, voy a tratar de buscar o busquen ustedes simultáneamente en internet problemas de juegos de jarras, así.
entonces, hoy nuevamente estamos con León y vamos a resolver un... Ahí estoy viendo un video en YouTube, pero no es el problema de la jarra que estamos resolviendo ahora. Como les digo, pueden encontrar un montón de... En este video os voy a contar el acertijo. Bien, vale. ¿Qué hago ahora? Aparecen implementaciones en Python, en distintas cosas. ¿Me están escuchando? No, me encanta, Maru, lo tuyo. O sea, está perfecto. En general, en la red no están las reglas como tal, sino te permite jugar, ¿viste? Son en algún momento en algún Dreamweaver aparecían o en Flash, y vos jugabas ahí tratando de llegar al estado final. Simplemente como teníamos allá en el recreo temático con el juego del pastor, el lobo, la oveja, el repollo, que jugábamos, bueno, simplemente como para incentivarnos y tratar de ver el modo en que nosotros jugamos y tratarlo de llevar a la estrategia de búsqueda en el espacio que tengamos, ¿no? Bueno, si hay alguno que hubiera encarado alguno de los puntos de la tercera entrega, que no sea necesariamente la jarra, si quiere ponerlo a consideración de todos, también será bienvenido. Después de esta clase, ¿ustedes tienen clase? No, por lo menos yo pues, no tengo las 3 del primer semestre del cuarto. No sé si algún chico cursa otro. Ah, claro, pero acá Lexi sí tiene sistema distribuido. Claro. Eh, claro. No, les preguntaba simplemente porque por ahí yo hasta las 6 tengo tiempo y algún día arrancar 3:30, que veo que muchos empiezan a llegar, muchos, 5 entraron más tarde y supongo que es problemas laborales o algo por el estilo. Sí, tranqui, Alexis, usted ajustese a sus tiempos, no hay problema, acá todavía tenemos incluso algunos días hasta la entrega. Y déjele que trabaje ahí el joven de ingeniería también. Sí, Alexis, por favor, ya sea al grupo o en WhatsApp o por correo o hacer un Meet o hacer un Hangout. Eh, por favor, no duden en preguntar nada. Ya saben, mis horarios de consulta es el martes de 8 a 10:30. Si ahí quieren meter un bocadillo, quieren aprovechar una reunión virtual, ningún inconveniente. Así como si alguna vez acordamos en un horario en que yo pueda y ustedes también, que no sea necesariamente el de consulta, tal cual lo suele proponer Lucía los jueves, los viernes, también, no lo duden.
Y silencio. Exacto. Quiero creer que están a la resolución de ejercicio y no que andan por ahí, han dejado como que están todos en la clase. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Hice los movimientos para el de las jarras que estábamos viendo recién. A verlo. ¿Lo puedes compartir de alguna manera? A ver, ahí me fijo. Hice los movimientos, no son las reglas. No sé si se ve. Maestro, sí, perfecto, se ve. Este del medio, el otro, el de la izquierda, no presta atención porque es una prueba que está haciendo. De la jarra de 24, lleno la de 13. Sí, Me quedan 11 litros en la 24 y 13. Luego perfecto. con la de 13, lleno la de 5. Me quedan 8 en la de 13, que es más o menos el objetivo que estoy buscando, dividirlo en 3 partes. Después estos 8 lo muevo a la de 11. Y es como que guardo la solución. Sí, Luego estos 5 que me habían restado, los vuelvo a sumar a la 24. Luego a la 24 le saco otra vez los 13. A los 16 le saco los 13. sí, Y a estos 13 le saco los 5. Más o menos lo mismo que hice al principio. Y ya me quedan 8 y 8. Y luego estos 5 se los vuelvo a pasar a la 24 y me quedan la solución, o sea, dividirla en... genio. Pero ahora lo que pide, por ejemplo, el ejercicio, no sé si es el mismo ejercicio de Maru, es que digamos las reglas. ¿Cómo son Correcto. esas reglas? Sí, ¿Cómo se irían armando esas reglas? Porque esa sería la solución. esa es la solución, lo has jugado, perfecto. La pregunta también radicaría en si es única, ¿no? Pero También. seguramente una de las más eficientes. Entonces, las reglas, ¿cuál podrían ser? Volcar el contenido de la jarra 1 en la jarra 2, ¿llenarla o no? Que son las dos opciones. Por eso es que vos tenés que tener en cuenta qué cantidad de líquido hay en las otras jarras, ¿sí? Claro. Para saber, en definitiva, cuánto te va a quedar en la jarra origen. ¿Me explico? Sí. Entonces, probablemente eso que has hecho como la primera regla que te permite llegar al estado M2 es porque justamente has vaciado el contenido de la jarra 1 en alguna de las otras jarras. En este caso, en la jarra 2 con capacidad de 13. Yo tendría que tener una variable para la jarra de 11 y la jarra de 5 que especifique que ahí puede haber otra cantidad, suponiendo que previamente yo pueda haber bajado o llevado a la jarra de 5 litros, ¿sí? Entonces yo tendría en el estado 6, perdón, 24 menos 5 es 19, 0, 0 y 5. Y ahí, desde el 19, llevar a la jarra número 2, llenarla. Entonces, ¿qué me quedaría? 6, 13, 0 y 5. Claro. ¿De acuerdo? Pero yo tendría que tener unas variables que me permitan reconocer al 24000 y al posible que dije 19005 como estados posibles de arranque a los cuales yo puedo llevar los 13 litros de la jarra 2, o llenar la jarra 2 llegado el momento, o volcar el contenido de lo que me quede de la jarra 1 en la jarra 2. Que podría ser el caso de que yo anteriormente hubiera llevado a la de 5 y a la de 11, me quedaran 8 litros en la de 24, y ahí recién volcar en la de 13. ¿Te das cuenta? No llenaría la de 13
porque sucede que ya tendría los otros litros en la jarra 3 y 4. Eso, o sea, lo que me explicas lo entiendo, porque va siguiendo más o menos la lógica de cómo lo fui resolviendo. Pero, ¿cómo voy planteando la regla? Por ejemplo, la regla 1, ¿cómo dice usted que se van planteando? Vos, por ejemplo, escribamos uno que diga volcarlo de la jarra 1 y la jarra 2. Y llamémosle a cada una X, W, X, Y y Z. W la de 24, ¿cómo se dice? X la de 13 y la de 11 y Z la de 5. Ok. La regla 1 usted dice que es volcar. Volcar el contenido de 1, ¿sí? de la jarra 1. Allá arriba en W, X, Y y Z podés poner J1, J2, J3, J4 de izquierda a derecha para que quede claro eso. No hay, porque las variables van a ser W arriba, una tupla igual o donde quieras. J1, Ajá, J2, J4. ¿sí? Ya son las 4 jarras. Entonces, volcar el contenido de 1, De J1 a J2. claro. ¿Qué nos dice? Después, como lo hacíamos antes, cuando teníamos tan solo 2 jarras, la de 4 y la de 3. Bueno, acá tendría que tener en cuenta lo que hay en las 3 jarras, la 2, la 3 y la 4. Ok. Sería W, X, Y, Z, dar 24. W, 4 menos. Y lo que voy a pasar es W a la jarra 2. Sí, entonces yo sé que W más X más Y más Z es 24. Sí. Si la jarra 2, Entonces W es mayor que X. Porque si no, no la va a terminar. ¿cuánto va a X? Ah, verdad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que armar esa parte para que yo con una regla lo pueda hacer, al menos para que se llene la jarra 2, porque para volcar el contenido en 2, que no se llene o hasta que quede con una cierta cantidad. Ese sería el caso, esa regla sería para el caso de cuando la vuelca hasta llenarla, así como lo planteó vos. Por eso te decimos que vamos a tener 2 reglas para volcar el contenido de 2, hasta dejarla en una cierta cantidad. Pero así como lo planteaba José, ese W que pone al final, que va a ser, digamos, lo que va a terminar conteniendo acá, estaría en el lado para la regla, no aplica, digamos, para la regla es cuando vuelva a terminar. Que siempre va a tener 24. Por eso es que yo digo que el W más X más Y más Z, que es lo mismo que ha puesto allí, es igual a 24. Eso siempre. Ahora, yo no sé cuánto vale X, cuánto vale Z, incluso cuánto vale W. ¿De acuerdo? Sí, eso, o sea, pero partimos del problema que dice que la jarra, la primera está llena. Sí, claro. Pero yo quiero independizarme de que yo quiero aplicar una regla que en cualquier momento la puedo utilizar, esto de volcar contenido de 1 en 2, de la jarra 1 en 2, no necesariamente en el
¿Estamos bien? Sería, a ver, eso más o menos. Desde un estado W, X y Z, Está bien. tengo ahí que jugar con los números. Situémonos en un estado particular como para ver cómo podemos generalizar después por un principio de inducción las reglas. Ahí, por ejemplo, lo que le ponga, Lo que le agrego a la jarra 2, lo quito a la jarra 1. perfecto, ¿sí? Pero X más A tiene que ser menor o igual que 13. No puedo especificar eso. Igual. ¿De acuerdo? Así sería, por ejemplo, esta sería una regla. Esto sería una forma de representar, volcar el contenido de 1 en 2, manteniendo siempre los 24 litros, ¿correcto? Entonces yo tengo que hacer una lista de reglas de este estilo. De ese estilo, exactamente. Sí, señor. Okay. Esa saciedad para lograr al resto, correcto. Y así voy